A continuar viendo de la curva. Esta curva puede sufrir lo que se llaman desplazamientos de la misma o traslados. Estos se deben a que sobre ella no solo tiene influencia el precio de un bien, sino también existen lo que se llaman factores subyacentes que producen estos traslados o desplazamientos. Los factores subyacentes son el ingreso de los consumidores, la moda o el gusto de los consumidores, el precio de los bienes relacionados. Puede ocurrir que el precio de un bien se mantenga, pero que varíe alguno de estos factores. Por ejemplo, aumenta el ingreso de los consumidores, por lo tanto, pueden gastar más y demandarán más cantidad de algún bien determinado. Por ejemplo, las gaseosas. Si el precio de las gaseosas se mantiene constante, pero aumenta la cantidad demandada, la curva de demanda se desplazará a la derecha. Como vemos, el precio se va a mantener igual, va a aumentar la cantidad demandada y podemos decir que aumenta la demanda. Por ejemplo, antes a un precio de 10 se demandaban 300 unidades, a un precio de 20 200 y a 30 pesos 100 unidades. Es lo que vemos acá en nuestra curva de color celeste. Luego, la gente ha tenido un incremento en sus ingresos y ahora puede adquirir más unidades al mismo precio. Entonces, a 10 va a estar dispuesta a adquirir 400 unidades, a 20 300 y a 30 200. Esto nos genera un traslado de la curva, una nueva curva que se desplaza a la derecha. Cuando existen desplazamientos hacia la derecha, hablamos de que hubo un aumento de la demanda debido a alguno de los cambios en los factores subyacentes. Otro ejemplo, otro caso opuesto, puede ser que disminuya el ingreso de los consumidores. Por lo tanto, ahora tienen menos dinero para gastar y van a demandar menos cantidad de un bien, a pesar de que esté al mismo precio. Por ejemplo, analicemos qué sucede con las entradas al cine. Si el precio de la entrada al cine se mantiene constante, pero la cantidad demandada disminuye, la curva se va a desplazar a la izquierda. Es decir, que si a un precio de 10 la gente estaba dispuesta a adquirir 30 entradas, a 20 entradas y a 30 pesos 10 entradas, si ahora la gente tiene sus ingresos reducidos, aunque el precio sea el mismo, la cantidad va a disminuir. Entonces a 10 adquirirán 20, a 20 solamente 10 y a 30 directamente no asistirían al cine. Entonces podemos ver cómo el origen era la curva de color celeste y luego se produce un desplazamiento a la izquierda o hacia abajo, que se llama, de la curva nueva, indicando una disminución de la demanda, en este caso de las entradas al cine. Estos factores subyacentes de la demanda, a su vez, tienen diferentes variables, entre ellos el ingreso de los consumidores. Justamente el hecho de que la persona tenga o no dinero puede afectar la demanda de distintos bienes. Ahora vamos a clasificar esos bienes. Podemos hablar de bienes inferiores. Son los conocidos como productos de segunda calidad o marcas secundarias. Se considera que cuando el ingreso de una persona aumenta, la demanda de esos bienes disminuye. Por el contrario, si mi ingreso disminuye, la demanda va a aumentar. Por ejemplo, el hecho de comprar bebidas gaseosas de segundas marcas o comprar productos de higiene, de limpieza que venden en forma suelta. Si mi ingreso crece, voy a adquirir los de primera marca. Voy a comprar Cif, Mr. Músculo, ya sea el repuesto económico o en un envase nuevo. Pero si mi ingreso disminuye, voy a empezar a comprar los que venden sueltos en algunos comercios. Los bienes normales, en este caso, los bienes normales se relacionan que si el ingreso aumenta, la demanda del bien va a aumentar y si el ingreso de la persona disminuye, la demanda del bien también va a disminuir. Podemos hablar de normales necesarios, que son los que cubren las necesidades vitales, donde el aumento de la demanda aumenta, pero en menor proporción que el aumento que se produjo en el ingreso. Por ejemplo, el pan.
O bienes normales de lujo, donde la cantidad demandada aumenta, pero en mayor proporción que el cambio que tuvimos en el ingreso. Por ejemplo, celulares o vehículos, etc. ¿Qué sucede? El pan, la leche son bienes normales necesarios, que si nosotros tenemos un aumento en el ingreso, probablemente aumente la demanda de dichos bienes, pero no en una forma exagerada o en mayor proporción que ese ingreso. En cambio, un celular último modelo, un auto deportivo, una joya, son bienes de lujo, los cuales, si mis ingresos aumentan, seguramente la demanda aumenta en mayor proporción que el aumento que se ha producido en mis ingresos. La moda o el gusto de los consumidores es una influencia directa en la demanda de los bienes. Si el bien pasa de moda, su demanda caerá. En cambio, si se pone de moda y es del gusto de la gente, su demanda aumentará. Por ejemplo, zapatillas de modas, como un bien en el que ahora justamente puede incrementar su demanda, o para que analicen el Discman, no sé si alguno alcanzó a conocerlo, donde se escuchaban los CDs de música antiguamente, donde pasó de moda y por ende su demanda cayó y hasta se dejaron de realizar. Otro factor era el precio de los bienes relacionados. Podemos hablar de bienes sustitutos que satisfacen la misma necesidad, se reemplazan entre sí. Cuando el precio del bien X aumenta, su demanda disminuirá, pero la demanda del bien Y que lo reemplaza va a aumentar. Por el contrario, si el precio del bien X disminuye, su demanda va a aumentar y disminuirá la demanda del bien que lo reemplazaba. Por ejemplo, podemos relacionar naranjas y mandarinas. Ambas satisfacen la misma necesidad. Si el precio de las naranjas aumenta, su demanda va a disminuir y va a aumentar la demanda, el deseo de adquirir mandarinas. Por otro lado, podemos tener bienes complementarios. Se consumen de forma conjunta, uno con el otro. Cuando el precio de un bien aumenta, disminuye su demanda y también va a disminuir la demanda de su bien complementario. Si el precio de un bien disminuye, aumentará su demanda y también lo hará la demanda del bien complementario. Por ejemplo, la carne de hamburguesas con el pan. Si el precio de la hamburguesa disminuye, aumentará su demanda y también la demanda del pan para hamburguesas, ya que se complementan, se consumen uno junto con el otro. Los factores subyacentes pueden provocar desplazamientos o traslados de la curva, lo cual no es lo mismo que hablar de movimientos. Un cambio en el precio del bien que se está analizando origina un movimiento sobre la curva de demanda, provocando un cambio en la cantidad demandada. Por ejemplo, si el precio del kilo de naranjas, como vimos antes, pasa de 20 a 10 pesos, la cantidad justamente demandada cambiará de 1 kilo a 2 kilos. ¿Sí? Eso produce un movimiento en la curva. Pasamos del punto A al punto B. En cambio, si se modifica alguno de los factores subyacentes, origina un desplazamiento o traslado de la curva. Es un cambio en toda la demanda, en precios y en cantidades. Surge una curva nueva. Por ejemplo, en la demanda de gaseosas, si el ingreso de los consumidores incrementa, la demanda de bebidas se trasladará la curva a la derecha, hacia arriba. Aumenta la demanda. Pasamos de una situación inicial de la curva celeste a esta curva en tono naranja. ¿Sí? En cambio, si el ingreso de los consumidores disminuye, la demanda disminuirá y provocará un traslado de la curva hacia la izquierda o hacia abajo, teniendo esta nueva curva verde. Bueno, espero haber sido bastante clara. Lean los ejemplos que también tienen en el cuadernillo. Hagan ustedes mismos los gráficos y ya nos vamos a encontrar para mostrarles cómo hacer estos gráficos en la computadora y cómo pueden hacerlos también manualmente.
Cariños.